Amigos, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Hoy les presentamos un especial de análisis y resumen en torno a la visita del Papa Francisco que ocurrió recientemente a Canadá, pero también hablamos en general de lo que representa en este momento el Vaticano con su liderazgo ante el mundo y sobre todo a esa mayoría católica existente a escala global. Trina. Y uno de los hechos que fue también protagonista en esta visita es que fue calificada por agotadora por parte del Papa Francisco. Incluso dijo que se iba a hacer a un lado por todas las dolencias que presenta el Papa Francisco. Quisiéramos mostrarles a continuación una de las declaraciones que realizó a propósito de esto. No creo que pueda mantener el mismo ritmo de viajes que antes. Creo que a mi edad y con estas limitaciones tengo que guardar un poco mis fuerzas para poder servir a la Iglesia. O por el contrario, pensar en la posibilidad de hacerme a un lado. Con total honestidad, esto no es una catástrofe. Podemos cambiar al Papa, no es un problema. Esto además sucede en el contexto en el que el anterior Papa, el que antecedió a Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, renunció a su cargo también relacionándolo, además de escándalos, también relacionándolo por enfermedades. Este es un peso que ahora le cae al Papa Francisco, que sabemos que tiene dolencias y también ha tenido una serie de operaciones en las que se ha visto agotado, como lo mencioné anteriormente, se ha visto en esta visita en una silla de rueda, hay incluso imágenes que lo muestran tropezándose, un poco inestable. ¿Qué significa más allá ahora con respecto a su liderazgo como en la Iglesia Católica? ¿Qué puede pasar? ¿Se quedará? ¿No se quedará? ¿Cuál es su posición como vaticanista? Bueno, en realidad las veces que he tenido la suerte desde el 2014, yo no sé si seré uno de los pocos privilegiados que he tenido la bendición pues de llegar al Vaticano. Llego al hotel donde vivía el Papa, que es el Domo Santa Marta, que es el Hotel Santa Marta. Desde 2014 he conversado con él ahí en el hotel, y ya desde el 2014 ya se le veía pues evidentemente cierto cansancio, porque el Papa trabaja alrededor de 14 horas, de las 5 de la mañana hasta casi 10 de la noche. Y es un hombre realmente que tiene problemas en los pulmones, tiene problemas en los riñones, y la movilidad pues en los últimos 5 años se ha deteriorado. Pero aparte de eso, el Papa ya en Corriere della Sera, que es un periódico muy importante en Italia, ya lo planteó. Ahora, es un problema también, no es un problema de fe, sino un problema práctico. En los últimos 7 u 8 años el Vaticano ha aplicado en lo que se llama el pragmatismo en política internacional. Claro, es un problema práctico porque evidentemente habrían, en el supuesto caso que se le acepte, él no tiene que renunciar ante nadie, pero sí comunica al colegio cardenalicio que quiere retirarse. Y hasta el momento serían 2 papas eméritos, el Papa Ratzinger y el Papa Pero la Francisco. Iglesia Católica se está preparando para una eventual renuncia del Papa Francisco. Evidentemente, desde hace un par de años, de acuerdo a mis fuentes, ya el Papa ha manifestado cierto cansancio y no quieren volver a repetir las escenas dramáticas de Juan Pablo II, que fueron escenas realmente terribles, ¿no? Es la posición que nos da nuestro invitado Orlando Molina aquí en el estudio, pero también quisiéramos saber si nuestro invitado desde Canadá, Olaguer Chacón, analista internacional, coincide con lo que menciona Orlando. ¿Qué representa esta declaración reciente del Papa Francisco desde el punto de vista de la geopolítica, de las religiones? Sí, a mí me parece muy interesante esa pregunta porque tanto el consistorio como la propia renuncia del Papa orienta a la Iglesia no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista político. De hecho, uno de los candidatos, hay una tradición en la Iglesia que se dice que el que entra al cónclave Papa sale cardenal. Siempre los candidatos, los favoritos se caen, pero en el último cónclave y en este posible, futurible cónclave, uno de los favoritos es el cardenal de Quebec,
porque la iglesia canadiense es una iglesia que tiene recursos económicos, tiene capacidad para influir en las diferentes diócesis internacionales. Además, Canadá es un país que goza de un gran prestigio internacional, un gran prestigio diplomático. Así que Canadá, después de América Latina, estaría bien posicionada para avanzar en la dirección de la iglesia. Además, la misma iglesia católica canadiense es considerada una de las iglesias de vanguardia. Recuerden que Canadá es un país que cuenta con matrimonio homosexual, con la misma iglesia católica pues ha tenido puentes con las temáticas que tienen que ver con la protección de los derechos homosexuales. Así que desde este país se ha observado con mucha atención, porque podría significar un movimiento de la iglesia hacia posiciones mucho más progresistas de lo que ha sido tradicionalmente, y que el mismo Papa ha sido uno de los primeros en mover la iglesia hacia esa dirección. Así que desde aquí se ha estado muy pendiente de la posición del Papa, de cómo puede estar orientada. El cónclave va a señalar qué tipo de papado es posible a partir de la salida del Papa Francisco. Vamos a tener un hecho curioso, yo creo que es inédito en la historia del catolicismo mundial, que vamos a tener 3 papas al mismo tiempo, sin necesidad, por supuesto obviando la época del gran cisma de Occidente, en el que teníamos 3 papas, pero ninguno era canónico. En esta oportunidad vamos a tener 3 papas al mismo tiempo, 2 eméritos y un futurible papa, cosa que va a ser sorprendente, pero que también indudablemente marca el ritmo de los tiempos, el avance de la medicina y la necesidad de que el papado, como institución tanto religiosa como secular, se adapte a este tipo de transiciones. Es interesante lo que menciona nuestro invitado Olaguer Chacón, analista internacional desde Canadá, en torno a los problemas de salud que vive el Papa Francisco, y también sobre estas declaraciones recientemente tras su viaje al territorio canadiense, que no descartó renunciar, es decir, que no sería una catástrofe que el Papa Francisco se fuera del Vaticano, según sus propias palabras. Bueno, así estamos hoy haciendo este análisis sobre la reciente visita del Papa Francisco a Canadá y también los escenarios que le esperan a la Iglesia Católica en los próximos tiempos. Pero Trina, vamos a hacer una nueva pausa. Así es, nos quedamos a través de @internacionales_GB. Ya regresamos.